Buenas tardes. Este día vamos a ver la presentación del caso clínico. En esta ocasión correspondería al módulo de neurología. Sin embargo, por el momento no tenemos casos neurológicos ingresados. En mi caso, impartí el tema de meningitis y encefalitis, que no tenemos ningún caso por el momento ingresado, así que decidí tomar un caso interesante que me llegó en mi último turno y presentar este caso. En cuanto a los datos personales de mi paciente, don Fermín Espinosa Rodríguez, de 68 años de edad, con fecha de nacimiento el 21 de octubre de 1951, su dirección del Departamento de la Libertad, municipio de San Pablo Tacachico, con domicilio en notificación Los Mangos, pasaje 12, casa 14, religión cristiano católico, educación ninguna, ocupación agricultor. En el consulta por la picadura. Le presenta enfermedad, un paciente sin antecedentes médicos conocidos, que el día de hoy consulta con una historia de más o menos 2 horas de haber sufrido mordedura por cascabel en dedo índice de mano derecha, posterior a lo cual inicia con dolor de moderada a fuerte intensidad, acompañado de parestesia en dicho miembro, acusa además inicio de náuseas, por lo cual consulta en unidad comunitaria de salud familiar de Tacachico, donde lo refieren a este centro hospitalario, y el paciente niega otra sintomatología. En los antecedentes personales no patológicos, un patrón de emisión de 4 veces al día, patrón de defecación 1 o 2 veces al día, dieta previa de carbohidratos, tipo de vivienda de ladrillo y teja, número de habitaciones 3 y personas en la vivienda 4. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, no animales domésticos, paciente refiere que no es etilista y tampoco tabaquista. En los antecedentes familiares no contributorios, tampoco tiene antecedentes médicos, no tiene ningún antecedente quirúrgico y no posee alergias conocidas. En cuanto a la apariencia general, tenemos un paciente masculino en la séptima década de la vida, cuya edad aparente concuerda con edad real, al momento del paciente alerta, activo, orientado en tiempo, lugar y persona, afluir al tacto y colaborador en el interrogatorio y el examen físico. En cuanto a los signos vitales, tenemos una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 76 por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, una saturación del 98%, temperatura 37 grados centígrados, la talla de nuestro paciente 1.65 metros, peso de 60 kilos, un IMC de 22.5 y el hemoglucotés de 87 miligramos sobre decilitros. En cuanto al examen físico del cráneo, simétrico, sin traumatismo ni deformaciones en los ojos, pupilas isocóricas reactivas a la luz, movimientos oculares normales, nistagmo, ninguna anormalidad en oído ni nariz. En boca no hay edema, mucosa oral húmeda, no hay hiperemia, lengua de aspecto y movilidad normales. En cuanto al cuello, simétrico, no hay adenopatías, no hay implantación yugular. En cuanto al tórax, un tórax simétrico, con adecuada expansión costal, no tirajes intercostales o subcostales, no hay dolor a la palpación, fremitus táctil normal, resonante en ambos campos pulmonares, la ocultación no se oculta ruidosamente y se en ambos campos pulmonares y un murmullo vesicular normal. En cuanto al abdomen, abundante película de hipófisis, simétrico, no masas, no cicatrices, no circulación complementaria, no se palpan masas, no visceromegalia, puntos uretrales negativos. Extremidades tenemos edema grado 3 de miembro superior derecho, sin cambios de coloración ni bulas, y en las extremidades inferiores normotróficas y normotónicas y no hay edema. En cuanto al neurológico, alerta y activo, Glasgow de 15 puntos, fuerza normal, reflejos normales, un electrocardiograma normal de igual manera, en la radiografía de tórax rotada, penetrada, silueta cardíaca normal, no hay infiltrados y no derrames. Eh, en cuanto a los exámenes del paciente, bueno, tenemos un paciente con una mordedura por ofidio. En este caso me pareció interesante bueno, ya vamos a ver las alteraciones de los exámenes y la gravedad del cuadro. En realidad
bueno, por la época del año estamos recibiendo bastantes mordeduras por ofidio. Entonces, de las que he recibido en la emergencia, en realidad quizá esta ha sido la más grave y me pareció bastante interesante el manejo porque en este caso tuvo que hacer un manejo integral, un paciente con edema grado 3 y vamos a ver ahorita las alteraciones con los exámenes y después las indicaciones médicas para el manejo del paciente. En cuanto a los exámenes, tenemos una CPK-MB de 15.8, una CPK total de 154, un nitrógeno ureico de 10, creatinina de 0.5, el sodio de 141, un potasio de 2.2, un cloro de 123, calcio de 4.6, un fósforo de 1.6 y un magnesio de 1. En este caso, la CPK, sobre todo la CPK total, vamos a tratar de estarla monitoreando o debemos estarla monitoreando, sobre todo en este caso para los pacientes con síndrome compartimental, para monitorear posiblemente la muerte muscular, si hay un síndrome compartimental en nuestro paciente. Posteriormente se le mandaron otros exámenes y sí presentó elevación de la CPK. En los segundos exámenes tiene una CPK total de 2500. Entonces es importante que monitoricemos la elevación de la CPK para monitorizar el hecho de la rhabdomiólisis y que esto nos vaya a llevar o nos lleve a una lesión renal aguda. En cuanto al nitrógeno ureico y la creatinina, igual, monitoreando la función renal. Los desequilibrios, tenemos una hipocalemia, una hipofosfatemia, eh, una hipomagnesemia, una hipocalcemia. En realidad, muchísimos desequilibrios electrolíticos que son también eh, parte del cuadro complicado de nuestro paciente. En cuanto al hemograma, tenemos leucocitos de 7000 con 87 neutrófilos, una hemoglobina de 9.4, un hematocrito de 26.6 y vemos el nivel de plaquetas también, 62.000. Tenemos un descenso considerable de las plaquetas, que también es parte del cuadro de coagulopatía que desarrolló nuestro paciente. En cuanto a los tiempos, el TP de 15.6, el TPT de 30.6 y el fibrinógeno de 74. Esto va a ser una manifestación también dependiendo del tipo de serpiente que tengamos con la mordedura, también de la cantidad de veneno que haya inyectado la serpiente en el paciente. La localización puede ser también determinante de la gravedad de las manifestaciones. Y en este caso vemos que si hay alteraciones hidroelectrolíticas, hay alteraciones de la coagulación, entonces tenemos que es un cuadro bastante complicado. En cuanto a los diámetros, tenemos que tener cuidado también con la medición de los diámetros. En nuestro paciente teníamos un edema grado 3, tenemos un edema hasta la porción distal del brazo, que posteriormente fue avanzando, llegó incluso hasta el hombro. El edema, la mordedura fue en el dedo índice de la mano derecha. El edema fue progresivo cuando lo recibimos. Al momento de recibir la unidad de emergencia, el edema llega hasta el tercio distal del brazo, pero posteriormente fue avanzando y llegarle hasta el hombro. Entonces teníamos los diámetros, el diámetro A de 24.5, el diámetro B de 18, el diámetro C de 28, el diámetro D de 31, el diámetro E de 33.8 y por último el diámetro F de 38. Entonces debemos estar monitorizando. Generalmente en el hospital lo hacemos cada 2 horas, estar monitorizando el avance del edema para primero catalogar las manifestaciones o la gravedad del cuadro y también, como les decía, descartar el síndrome compartimental. En cuanto al examen general de orina, tenemos esterasa leucocitaria negativa, proteínas 15, cuerpos cetónicos 10, la hemoglobina 0.7,
leucocitos por campo 2, nitritos negativos y eritrocitos por campo, 2 eritrocitos por campo. En el control general de orina tenemos que también tener o monitorizar sobre todo los valores de hemoglobina en la orina, porque también puede ser un marcador de la lesión renal aguda. Entonces tenemos en la impresión diagnóstica una mordedura por ofidio, un desequilibrio electrolítico con una hipocalemia, una hipofosfatemia y una hipomagnesemia, una coagulación intravascular diseminada y a descartar un síndrome compartimental. En cuanto a las indicaciones, en realidad puse las indicaciones ya con los exámenes, con las correcciones de los exámenes. Entonces tenemos, en mi caso, casi dependiendo de la gravedad o el estado del paciente, los paso a la máxima urgencia o a veces incluso para el hecho de cumplir el suero antiofídico, porque ya he tenido pacientes que presentan reacción adversa al suero antiofídico y ya cuesta manejarlos o a veces hasta que los pasen a la máxima si se les está cumpliendo el suero afuera. Entonces yo prefiero pasarlos a la máxima. Eh, Nada por boca, vamos a tener los signos vitales monitorizados, reposo más respaldo a 30 grados, el balance hídrico más la diuresis horaria cada 4 horas, se debe colocar sonda transuretral por bolsa colectora para tener un balance hídrico adecuado. La hidratación es muy importante en estos pacientes, es que se puede calcular de 30 a 40 ml por kilo y en este caso yo le indiqué solución salina 1 litro endovenoso cada 12 horas, pero sí se debe estar vigilando la hidratación y sobre todo ya después que constatamos que hubo una elevación de la CPK, hacer una hidratación más eh, una hidratación más vigorosa por el hecho por el hecho de la lesión renal. Vamos a indicar también el suero antiofídico. En este caso serían 10 frascos por la gravedad de la mordedura. Tenemos que abarca ya 3 segmentos, abarca la mano, el antebrazo y el brazo. Por lo tanto, ya, y aparte de las manifestaciones, se cataloga como una clasificación como una mordedura moderada o incluso grave ya después de acuerdo a los exámenes. Por lo tanto, le indicamos 10 frascos más diluidos en 500 cc de solución salina. Dice que se pasa, según la guía, a 10 gotas por minuto los primeros 10 minutos y luego si no presenta reacción se pasa el resto en una hora se hace primero la prueba para si presenta reacción, se detiene el goteo y se pasan líquidos y se agrega luego la hidrocortisona y la clorfeniramina, que en el caso de nuestro paciente empezó a presentar urticaria, entonces agregamos la clorfeniramina y la hidrocortisona, que aparte nos va a ayudar en el hecho del edema de nuestro paciente y el síndrome compartimental. Entonces le indicamos la clorfeniramina y la hidrocortisona. El antibiótico, según la guía, dicen que puede ser penicilina o una cefalosporina de tercera generación o un aminoglucósido. En este caso yo opté por ciprofloxacina, 0.2 gramos endovenosos cada 12 horas. El protector gástrico, el manejo del dolor también. Estos pacientes tienden a tener mucho dolor. La clorfeniramina y la hidrocortisona, como les decía. Debemos de transfundir 6 unidades de crioprecipitado, una unidad por cada 10 kilos, por el fibrinógeno de 74 que teníamos, y luego las cargas del sulfato de magnesio, que tenemos que corregir el magnesio primero de corregir el potasio, perdón. Entonces indicamos la carga de magnesio, luego la carga de potasio y por último la carga de fosfato de potasio. Luego los exámenes que les decía, se debe indicar exámenes seriados y la interconsulta con cirugía en general, que en este caso a nuestro paciente al momento de subirlo al servicio no se le hizo la fasciotomía, pero la verdad es que sí lo estuvimos monitorizando bastante porque presentó bastante edema y progresión. Sin embargo, cirugía dijo de que no era necesaria la fasciotomía, entonces, pero se debe realizar interconsulta. Entonces, bueno, hay unas fotos igual de la serpiente, que es lo último,
que esto depende también